Bueno, seguimos aquí en Sotra 25, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Hoy estamos con Pablo Pérez Martín, director del cortometraje de Madrid al Cielo, que bueno, habla del advenimiento de Cristo en la Madrid del día de hoy, del presente actual. Tú, perdón por esta pregunta, pero esta ya es un clásico del programa. Eres egresado, ¿no?, también de la FCOM. Soy FCOMita desde el 2021, creo que. Bueno, no sé, desde que se empieza o desde que se acaba, pero sí, soy FCOMita. ¿Y hay vida más allá entonces de la FCOM o qué? Hay vida más allá, aunque parezca que no, y más allá de la Cartuja hay unos puentes y se pueden pasar y se puede salir, pero sí, sí. Y bueno, terminaste de formarte en la ICM, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que hiciste allí? Un máster de dirección de cine en el Instituto del Cine de Madrid hace 1 año y medio, casi 2 años, y nada, la verdad es que aprendimos mucho rodando y conocí a los que son ahora mi socio y mi socia, con los que hemos montado una productora, se llama Baldufa Films, y este ha sido nuestro primer año distribuyendo los cortos de cada uno de los tres, y la verdad es que ha sido un año bonito, porque es como el primer año de conocer el mundo de los festivales, de recorrer partes de España con tus pelis, y bueno, ha sido bonito, la verdad. ¿Y de dónde nace la idea de este cortometraje? ¿De Madrid paseándose, o sea, de Jesús paseándose por Callao? Pues fue de repente. Lo bueno que tiene este máster es que te obligan a hacer 3 cortos durante el año, y claro, yo soy una persona que funciona con deadlines. Yo siempre he sido el que estudiaba un poco el día de antes, entonces yo ahora mismo que no tengo deadline porque estoy produciendo menos, pero en ese momento te obligaban, entonces dices, bueno, tengo que tener un corto, y te sientas, empiezas a mezclar ideas, y fue mezclar realmente la idea de un videojuego que habla sobre esta idea del arrebatamiento, que es el rapture en inglés, y dije, bueno, si me traigo esta idea del videojuego que me gusta tanto a donde estoy ahora, que es Madrid, en 2025, y obviamente y lo quería hacer tipo comedia, y bueno, fue un poco eso, la mezcla de 2 cosas inesperadas, lo que saca un poco la creatividad, ¿no? La cosa va de arrebato, ¿no? Porque el otro día tuvimos una entrevista con Enrique López Laviña y Marta Medina, que estaban presentando el documental del último arrebato, sobre la película de Zulueta. Sí. Y cuando vimos el cortometraje, a mí personalmente me hizo mucha gracia como que prácticamente todas las entrevistas fueran casi monotema, ¿no? Pero bueno, de una forma totalmente distinta, ¿no? Pero nunca había pensado en la relación. El hilo del arrebatamiento. Sí. Qué bueno. Estas 2 entrevistas. Qué bueno, no lo había pensado. Arrebato y arrebatamiento realmente son lo mismo, claro. Claro, entonces tú que eres sevillano, ¿no? Tú en Carmona, ¿no? ¿Me has dicho que eres de Carmona? Vivo en Carmona, pero porque nos mudamos allí, pero me he criado en San Diego, o sea, he estudiado en San Diego, he estudiado en el Pino Montano y he estudiado aquí en la Cartuja, o sea, vivo en Carmona, pero en realidad mi vida como tal ha sido en Sevilla. O sea, que eres sevillano. Sí, soy sevillano. Entonces, claro, yo que también he estado en Madrid y también me ha sorprendido la diferencia entre cómo se vive allí la Semana Santa y aquí. Bueno, ¿cuáles son las diferencias que tú notas en cómo se vive la fe cristiana tradicional en la meseta frente aquí en Sevilla? Muy buena pregunta. La verdad es que no he conocido la Semana Santa madrileña, pero sí sospecho que no es tan ni tan, ¿cómo decirlo?, tan loca como la vivimos aquí, con tanta pasión, o sea, lo de parar una ciudad entera y llenarla de imágenes y de velas yo creo que eso debe ocurrir en pocos sitios. Creo que en Andalucía creo que es un sitio en el que eso ocurre, y Sevilla sobre todo. Y nada, yo creo que el catolicismo andaluz y el catolicismo sevillano, yo creo que es algo que siempre me ha fascinado desde... yo soy ateo y no he tenido una educación cristiana, pero evidentemente por eso creo que tengo una postura en la que lo puedo ver desde fuera y lo veo como algo que por un lado no entiendo porque no tengo fe, pero por otro lado me apasiona porque digo, es una cuestión tan poderosa, con tanta fuerza dentro, que era un poco lo que me hizo querer explorar esto, ¿no? De hecho, en mis últimos cortometrajes está todo sobre Cristo, sobre las vírgenes, y no sé de dónde me sale, pero es algo como que no puedes evitar contar, ¿no? Claro, es que yo solamente he visto este cortometraje, es un tema recurrente, ¿no? Sí, en estos 3 cortos que hice en el máster, el primero estuvo nominado en el No Todo Film Fest a Mejor Guión, que fue una cosa súper bonita poder conocer a Javier Fesser. En nuestro caso, el año pasado también estuve por allí, también fue un placer. ¿Sí? Un colega había presentado un cortometraje de estos de formato circular y lo ganó
Pues el año pasado, en enero de este año. En enero del Pues 2025. estaba yo allí también. Pues ahí nos tuvimos que ver. Qué bueno, qué curioso, qué curioso. Claro, pues allí, exactamente. Pues allí estaba nominado con un corto que era sobre la Virgen María. Entonces, sí, este último año, ya te digo que no es algo que uno decida, te salen las imágenes, nunca mejor dicho, lo de imágenes. Y nada, pues ahora mismo las cosas son vírgenes y Cristo y yo superín con lo que me venga, la verdad. Pues hablando ya, metiéndonos de lleno aún más en las temáticas y en los temas y en la trama del cortometraje, en el corto se plasma el contraste entre la generación Z y la de sus abuelos, en el cómo viven la fe, la libertad sexual e incluso la política, ¿no? Mientras la abuela está preocupada de su relación con la militancia, que su antigua relación con la militancia comunista sea un impedimento en su acceso a los cielos, los jóvenes parecen apolitizados y faltos de espiritualidad religiosa, pero gozan de una mayor libertad sexual, ¿no? ¿Crees que las doctrinas de fe y de política nos limitan en nuestra búsqueda de identidad como individuos? Por supuesto. O sea, yo creo que sí, creo que toda doctrina, toda religión en el sentido de un sistema de reglas impuesto en el que uno te tiene que... O sea, tienes que comprar todas las reglas o no eres cristiano, ¿no? O no eres comunista incluso también. O sea, también el comunismo se puede ver casi como una religión, por lo menos en el siglo pasado, ¿no? Tienes una serie de cosas que tienes que seguir a rajatabla y todo eso, pues, obviamente te quita libertades personales, ya sean, como tú dices, pues, de identidad, de libertad sexual. Pero en contraposición, que es un poco lo que yo quería comentar en esta película, estas religiones o estos como estados de leyes te dan sentido en la vida, porque dices, bueno, estoy sacrificando mi libertad y estoy siguiendo todas estas reglas, pero a cambio la vida tiene sentido, porque existe un Dios, porque voy a ir al cielo, porque creo en el Capital de Marx, porque, ¿sabes? Es como hay algo que seguir. Y en contraposición creo que ahora vivimos en un mundo en el que nos estamos despegando un poco de estos mecanismos un poco de coerción, pero a la vez no tenemos lo bueno que nos dan, que era el sentido, ¿no? Entonces ahora hay una falta de sentido y creo que en los jóvenes se nos ve, en el que somos más libres, gracias a Dios, valga la contradicción, pero no tiene sentido, nada de lo que está pasando últimamente tiene sentido. O sea, te metes en internet y nada tiene sentido y todo son muchas imágenes diversas que se contradicen. Entonces vimos el momento en el que somos más libres, pero ¿a qué costa, no? Un poco. De hecho, sobre ese hilo iba la siguiente pregunta, que es que también mola mucho como aún más en el contraste entre la generación de los abuelos y de las nuevas. Mientras los mayores se toman con mayor seriedad el advenimiento, los jóvenes lo convierten en un tren de TikTok, ¿no? Vemos a Cristo pues responder a influencers, preguntándole un par de cosas por Lavapiés o por Callao o por Gran Vía. Y parece que como que da la sensación de que entonces las nuevas generaciones no se toman en serio el regreso de Jesús. Claro. ¿Es posible volver a entrar en contacto con el pensamiento mistérico para las nuevas generaciones? ¿Es posible? Eso es una gran cuestión, porque yo creo que al ser humano sí necesitamos algo de espiritualidad, pero que es en el sentido más amplio de la palabra espiritualidad, en el sentido de buscar sentido precisamente, ¿no? De que cada uno, o sea, yo puedo encontrar cierta religiosidad en el cine, porque es mi pasión, es la que me ha tocado, y estar aquí ahora mismo estoy como siendo partícipe de mi religión, por así decirlo. Yo creo que todos necesitamos ese sentido, ya sea una pasión, ya sea en el propio universo, o sea, el ser consciente de dónde estamos, porque creo que esa falta de misticismo, de espiritualidad también nos hace ciegos del milagro en el que estamos, pero no sé cómo se pueden, ahora mismo en el momento en el que vivimos, encauzarnos en... ¿Has dicho qué palabra has usado? He preguntado si creías que era posible volver a entrar en contacto con el pensamiento mistérico. Mistérico. Solo si es posible. Y bueno, y también hacer el juicio de valor que ya has hecho, que quizás sería apropiado eso, celebrar el milagro, pero yo ahí estoy de hecho de acuerdo contigo. Además lo veo mucho en mí, que veo que quizás a veces bastante pensamientos que me rumian por la cabeza y demás son quizás a causa de la sobreracionalización. Exactamente. Y muchas veces pienso, ojalá ser capaz de volver a entrar en contacto con un pensamiento más, precisamente un pensamiento más, digamos, fantástico. Sí, más mágico. Más mágico, exactamente. Sí. Y es un cierto tipo de pensamiento, una cierta forma de organizar mi cabeza y de pensar que no siempre consigo
tener de una forma natural, Claro. que a veces me tengo que esforzar para ver mi entorno y mi mundo de otra manera, Claro, pero que al final cuando hago ese esfuerzo lo agradezco. claro. Sin embargo, entonces ahí estoy de acuerdo contigo, Sí. creo que a todos nos viene bien, Claro. pero da la sensación de que en una visión macro, en una visión global, Ujú. no sé del todo si es posible que volvamos a pensar de una forma más mágica. Aunque a los márgenes de las imposiciones de diferentes logias o Sí, claro. religiones. Claro, que eso era algo de lo bueno que te da ese sacrificio de libertades que son las religiones, es que te dan sentido y te dan cierta sensación mistérica, ¿no? De vivir en el momento místico, ¿no? Pero yo creo que la solución podría ser microreligiones, que cada uno un poco, o sea, seguimos en este mundo individualista, pero ya que no vamos a comprar religiones, porque no merece la pena, yo creo que no merece la pena pagar todo el sacrificio de libertades que te da el sentido de la vida. Yo creo que hace falta tomar la rienda cada uno de su espiritualidad y ya, yo te hablo, yo enciendo velas en casa sin ningún tipo de sentido, pero tener fuego pequeño en mi casa a mí me da tranquilidad y me hace vincularme con quien encendía fuego en las cavernas hace milenios y ese me da a mí ese puntito diario de, ¿sabes?, de mística, pero que cada uno lo puede encontrar donde sea, o sea, salir a escuchar música, no hay nada más místico que escuchar música, ¿sabes?, de forma, ¿sabes?, certera. Yo creo que estar ahora en las manos de cada uno, que es un poco lo que nos toca. No queremos pagar los sacrificios, pero tenemos en contraposición que currarnos, o sea, el sentido de la vida ahora está en nuestras manos, está en nuestras espaldas y a ver qué hacemos con él. Pues para terminar, una última pregunta quizá a este respecto. Esta última respuesta tuya quizá habla también de cómo nosotros como seres individuales podemos afrontar el hecho de la existencia, pero no podemos olvidar que vivimos en un contexto. Claro. Y a día de hoy da la sensación de que vamos en picado, Occidente se desmorona, Claro. estamos a un día de paz en nuestra pequeña comarca dentro de la Unión Europea. ¿Dios ha abandonado a las nuevas generaciones? Dios ha abandonado a las nuevas generaciones. Quizás sí. Quizás Dios nos ha abandonado hace un ratito. Y es lo que te digo, porque tenemos que no crear nuevos dioses, porque eso creo que viene suena mal y suena más distópico todavía. O sea, crear un nuevo dios suena más distópico a que un dios te haya abandonado, de alguna forma. Pero yo creo que tenemos que, de alguna forma, pasar página y que los dioses seamos nosotros mismos, que sea la naturaleza. De hecho, si hay que elegir un dios que sea la naturaleza, por Dios, porque esa es la siguiente. Si Dios ha muerto, la naturaleza es la que va justo después. Entonces, de forma simbólica, sin pensarla mucho, yo te voy a decir que sí, que Dios nos ha abandonado. Como si ella abandonó a Jesucristo en la cruz, ¿no?, que le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No nos va a abandonar a nosotros, que estamos aquí 2025 años después liando la parda un poquito. Yo creo que sí. Pero bueno, no tiene ni por qué ser malo, ¿no? Mejor para nosotros encontrarnos saber organizarnos entre nosotros mismos sin excusas. Claro, exactamente. Yo no lo veo como algo malo, lo veo como algo... Como una oportunidad. Sí, buscaros la vida. Buscaros la vida. Yo ya no voy a hacer más. Y creo que está bien, porque eso nos va a dar la madurez que como especie necesitamos y también pasar página, ¿no?, a nivel histórico, de decir, quizás ya no hace falta un dios. No sé si volver a muchos, a ninguno, pero quizás ya no hace falta uno. Pues muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti. Un placer. Y a vosotros por la entrevista. Y bueno, mañana continuamos, que mañana tenemos entrevista con Jim Sheridan, el único director que ha dirigido a Daniel Day-Lewis y a 50 Cent. Para mí es importante subrayarlo. Qué pasada. Lo hacéis después de mí, ¿no? Claro, el mejor postre. No, al contrario, la mejor tapa. Total. Pues muchas gracias, Muchas gracias, Pablo. Un placer.